está pasando en el mundo? La Unión Europea, Josep Borrell, revela la preocupación de China y considera que es una potencia en desarrollo. Hay que tener cuidado ya que está creciendo de manera acelerada, está teniendo influencia cada vez más importante en las regiones donde realiza acuerdos comerciales y militares. Será la nueva superpotencia en el futuro. Europa quiere parar el avance de China en la geopolítica mundial. Tiene un plan para realizarlo porque menciona que es una amenaza para su seguridad nacional, así como Rusia. En los últimos años las relaciones de la Unión Europea y China han estado muy difíciles. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Como ustedes saben, tenemos una estrategia con respecto a China, la de 2019, el tríptico famoso. Y sin duda, desde entonces han pasado muchas cosas y esta estrategia tiene que ser recalibrada para adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero la Unión Europea nunca hasta ahora ha definido explícitamente a China como una amenaza directa para nuestra seguridad, como sí lo hizo con respecto a Rusia el Consejo Europeo del 22 en Versalles. Este enfoque multifacético, este tríptico, ha demostrado su validez ante la creciente asertividad de China, pero en los últimos tiempos nuestras relaciones se han visto sustancialmente deterioradas. Ustedes saben muy bien por qué y cómo: las sanciones, marzo del 21, contrasanciones impuestas por China también contra miembros de esta casa, coerción económica contra Lituania o el aumento de las tensiones en el estrecho de Taiwán. En ese contexto se han ido planteando contribuciones relevantes al debate sobre la revisión de nuestras relaciones con China, la propia resolución aprobada por este Parlamento, el discurso de la presidenta von der Leyen, la toma en consideración de las medidas adoptadas por Estados Unidos para imponer controles a la exportación de semiconductores y de inversiones en China en el marco de su nueva estrategia de seguridad nacional. Y todos ustedes tienen bien presentes las recientes visitas oficiales a China, tanto del presidente del Consejo Europeo el año pasado, la presidenta de la Comisión y de varios jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros. Por mi parte, ya en el último Consejo de Asuntos Exteriores, en marzo, planteé la urgencia y la necesidad de dedicar nuestro próximo Consejo, el de abril, a las relaciones con China. Y seguiremos trabajando en esta línea hasta que los líderes, reunidos en el Consejo Europeo, decidan revisar la actual estrategia. Y ahora, puesto que como alto representante de la Unión me corresponde, según el tratado, contribuir a elaborar esta estrategia, permítanme resumir cómo veo yo personalmente. No pretendo decir que tengo un mandato del Consejo para hacerlo todavía, pero sí decirle cómo veo nuestra relación con China y cómo debemos adaptar nuestra estrategia. Estamos muy focalizados en la agresión de Rusia contra Ucrania y nos ha emergido otro problema político de gran dimensión, que es China. Pero China no es Rusia. China es un superpoder que crece, que está presente en todas partes del mundo, cuya influencia es considerable, su peso político crece y su atractividad para muchos países del sur es innegable. Por ejemplo, en ASEAN, China se ha convertido en el primer inversor, nos ha desplazado. Parece como si China ya hubiera iniciado un proceso destinado a prever el impacto de posibles sanciones. Está empezando a hacer de-risking. Mientras nosotros hablamos de eso, ellos ya lo están haciendo. Hay que tener bien presente estas consideraciones a la hora de definir una estrategia coherente con respecto a China. Pero, aunque cada vez más estemos en rival mood, no hay que dejar de hablar con China. No hay que rechazar la colaboración con China en la solución de los grandes problemas globales porque China no sea una democracia. La deuda de los países emergentes, hay más de 40 países ahogados por un exceso de deuda, y el cambio climático, muchos miles de millones de personas afectados por él, nos obligan más que nunca a trabajar juntos. Y China quema más carbón que el resto del mundo junto, y es el principal acreedor de los países emergentes.
Y por lo tanto, desde el punto de vista de la deuda o del clima, no hay solución a esos problemas sin la participación y la colaboración de China. Están escuchando a Josep Borrell, están viendo que es el protagonista, China. China por el Producto Interior Bruto que hemos conocido esta mañana. China, después de que Taiwán también compre 400 misiles a Estados Unidos. China frente a la Unión Europea. O la Unión Europea frente a China. Seguimos escuchando a Borrell. Y va a seguir estando allí. Y en pocos años, China e India van a representar casi la mitad del producto mundial. Y esas dos grandes masas humanas van a volver al sitio en el que estaban antes de la revolución industrial. Es la vuelta de la historia. Pero para que este diálogo con China tenga lugar con claridad y eficacia, tenemos que alinear nuestras posiciones y expresarlas no con una sola voz, porque tenemos una multiplicidad de voces, pero sí como un coro bien afinado, con muchas voces pero procurando decir lo mismo, o por lo menos en la misma longitud de onda. La pluralidad no debe ser un problema mientras haya una posición consensuada, en particular sobre dos grandes temas. ¿Es Europa un polo en la multipolaridad? ¿Tiene una existencia propia como entidad política? Es lo que se llama la autonomía, estratégica o no, de Europa. Y en segundo lugar, ¿de qué manera nos dirigimos a China acerca de la agresión de Rusia a Ucrania? Cuando el presidente Macron va a Pekín y le dice al presidente Xi que espera que le ayude a hacer entrar en razón a Putin, a lo mejor resulta que el presidente Xi no cree que Putin haya perdido la razón, sino al contrario, que tiene razones que comparte con él y con muchos de sus visitantes, como el presidente Lula, que ha estado antes de ayer en Pekín y ha cultivado la misma ambigüedad estratégica que China. Ahí tienen a Josep Borrell, que está repartiendo, y bien, ahora con la fotografía de Putin y de Lula al lado de Xi Jinping. El centro es China y sobre él gira todo. Seguimos escuchando a Borrell. Que nuestra estrategia con respecto a China tiene que basarse en 4 palabras: los valores, la seguridad económica, Taiwán y Ucrania. Primero, los valores. No tenemos la misma visión sobre los derechos humanos y el respeto a los derechos fundamentales de las personas que China. Y en todos los foros internacionales y con todos los países del mundo, China desarrolla una narrativa que subordina los derechos políticos fundamentales al desarrollo económico. Me recuerda cuando en mi juventud discutíamos sobre las libertades reales y las libertades formales. Las reales son aquellas que tienen que ver... La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. La Unión Europea, Josep Borrell, revela la preocupación de China y considera que es una potencia en desarrollo. Hay que tener cuidado ya que está creciendo de manera acelerada. Está teniendo influencia cada vez más importante en las regiones donde realiza acuerdos comerciales y militares. Será la nueva superpotencia en el futuro. Europa quiere parar el avance de China en la geopolítica mundial. Tiene un plan para realizarlo porque menciona que es una amenaza para su seguridad nacional, así como Rusia. En los últimos años las relaciones de la Unión Europea y China han estado muy difíciles. Vuelve con su ofensiva Rusia, no se detendrá hasta que tenga Ucrania. No le importan las sanciones que le ponga G7 en Hiroshima o la Unión Europea. El presidente de Rusia está enfocado en tener territorio de Ucrania. ¿Hasta dónde llegará este conflicto? La población en la que sufre con los ataques indiscriminados que realiza Rusia. Ucrania ha podido resistir por los misiles de defensa que tiene y el apoyo que le da Occidente y la Unión Europea. El presidente de Ucrania ya dijo que defenderá a su país de la tiranía de Rusia. Ya mencionó que ganará la guerra contra Vladimir Putin. Los ataques que realizan contra su país son con misiles de crucero y las atrocidades que realiza Rusia se conocerá con el tiempo y debe ser responsable de esto el presidente de Rusia. Te invito a ver el video. El G7 anuncia nuevas sanciones a Rusia y puede detener a Vladimir Putin en la guerra con Ucrania. El G7 rindió homenaje a las víctimas del bombardero nuclear que realizó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima, en la que discutirán varios temas: la influencia de China, la guerra de Rusia y Ucrania, en la que el presidente de Ucrania estaría en la reunión del G7, con lo que podría destruir su economía a Rusia, y restricciones a material de desarrollo militar. Con estas medidas drásticas que toma el G7
7 contra Rusia. Las 7 naciones más poderosas del mundo quieren dar una estocada a Rusia. No dejarán a Ucrania en apoyarla en económico y militar, y no será una victoria para Vladimir Putin. ¿Cuál será la reacción de Rusia a estos anuncios? ¿Qué tanto podría afectarlo a no poder realizar transacciones en el comercio internacional? No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.